Gracia, paz y misericordia del Señor Todopoderoso para con todos y cada uno de ustedes. Les habla el pastor Eric Beckford Mitchell de Costa Rica, la provincia de Limón, compartiendo con ustedes una temática que al pueblo gusta, pero no solo que gusta, que es importante conocer, que es la temática del avivamiento del tiempo postrero. Hemos estado abordando esta línea durante ya varias secuencias y el día de hoy quiero continuar y seguramente cerrar esto que Dios ha puesto en mi corazón y quise compartir con el pueblo santo de Dios. Pero antes me encomiendo las manos de nuestro Hacedor. Amantísimo Dios, en tu presencia estamos, y en este momento quiero pedirte, Señor del cielo y de la tierra, que tu gracia infinita sobreabunde sobre cada uno de los que están a la distancia escuchando y viendo, Dios del cielo y de la tierra, esta transmisión. Oro por ellos para que sus entendimientos sean abiertos y sus corazones dirigidos a la verdad. Pero también oro por mí mismo para que pueda hablar con elocuencia de nuevo y verdad tu palabra. Bendigo, Dios del cielo y de la tierra, la cual ya por sí es bendita tu santa y bendita palabra, que es Jesucristo. Y doy gracias al Espíritu de Dios por estar con nosotros. Amén y amén. Como les decía, estaba comentándoles que estamos sobre la línea del avivamiento y vamos a proseguir en esa línea para dar un cierre, mostrando cómo trabaja nuestro Hacedor. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Habíamos cerrado con un texto de Eclesiastés que nos hace entender que Dios restaura las cosas pasadas y las cosas que fueron volverán a ser. No hay nada nuevo, dijo Salomón, sobre el cielo y la tierra, y nada que no se haya hecho antes, por decirlo de esa manera, en ciertas cosas, no se dará en el futuro. Ciertamente hay innovaciones tecnológicas, pero la Biblia no se refiere a eso, sino se refiere a los ciclos, las estaciones, la vida, la muerte, cuestiones de ese tipo, temporadas, principalmente acontecimientos y cosas similares. Y entre ellos está el acontecimiento de los avivamientos, que ya han sido, han de ser nuevamente. Y en esta línea he querido llevar al pueblo, pero quiero iniciar con un texto motivando, mostrando la línea de lo que los hombres de Dios querían, que Dios los despertase, los avivase. Aunque eran hombres consagrados, oraban para que Dios despertase vida en ellos, porque hay momentos donde Dios tiene que intervenir para despertar a sus hijos. Habacuc, por ejemplo, hombre que tuvo inclusive la visión del omnipotente, de sus manos inclusive vio salir rayos y relámpagos. Él escribe pidiéndole a Dios en su oración que lo avive, y nosotros podemos utilizar esa oración y hacerla propia en este tiempo presente. Leemos Habacuc y nos gozamos en la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc capítulo 3, versículo 2, si no me falla la memoria, el siervo de Dios está diciendo: aviva tu obra. Él sabe que es necesaria la intervención divina. Sin Dios nada somos, y él lo tenía muy claro. Y la obra de Dios necesita ser avivada, si no desaparecería. Solo Dios puede sostener a la iglesia. Los brazos cansados, solo Él puede darles fuerza. Reactivar e incentivar a la iglesia, solo Él. Reformarla y renovarla, solo Él. Y de tiempo en tiempo, Él lo hace. Es como meterle combustible por una temporada a la iglesia. Además, hay un chiste, un refrán, no es que refrán, un chistecito que hace años me hacía reír, todavía me hace reír cuando lo recuerdo, de un niño, suena un poquito agresivo, no lo tomemos al extremo, ¿verdad? Es un chiste, que era muy inquieto, travieso, y un día le puso gasolina al perrito de la casa. Llegó con fósforo y le tiró el fósforo al perro. Por supuesto que el perro se encendió en fuego y corrió a una velocidad impresionante, producto de las llamas y el calor, porque se estaba quemando. A la distancia cayó el perrito quemado y falleció. La madre llegó
reprender al niño y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué es eso? Dice, madre, quería ver hasta dónde se le acababa la gasolina. Un poco cruel, pero es cierto. La gasolina enciende y se mueve el vehículo, o en este caso el perrito, producto de ese fuego más rápido de lo normal. Diría ahora los deportistas, adrenalina. Le entró adrenalina. Pero la adrenalina no le duró por siempre. Así ha sido con la iglesia. Ha habido momentos que la iglesia ha estado con una adrenalina espiritual en ciertos países, y esa adrenalina, por decirlo de esa manera, ese avivamiento ha activado y llamado la atención de otros cristianos de otros lugares. Sus oraciones, aunque otros cristianos de otros lugares no las conozcan, han servido también de bálsamo para que la piedad de Dios caiga sobre ellos. Porque cuando ellos están orando en ese fuego encendido, acontece que otros son tocados. Y esa ha sido la línea del avivamiento. Y ahora lo voy a mostrar cómo gente empezaba a orar en una latitud de la tierra, y al otro lado del mundo, gente por la cual estaban orando eran tocados, donde se despertaba el mover de Dios o el deseo de Dios o un cambio social, producto de oraciones de gente que está orando, pero con oración verdadera, oración pasional, oración dirigida por el Espíritu, porque Dios sabe que si no fluye ese espíritu de intercesión y oración, que haya gente que haga vallado sobre la tierra, Él acabaría con la tierra. Pero Él mismo es el que levanta el vallado. Él mismo despertaba a Moisés para que Moisés y Aarón se le pusieran enfrente cuando Él entraba en ira y quería destruir al pueblo de Israel, por portarse mal el pueblo de Israel. No era que Moisés era más bueno que Dios, era el corazón de Dios puesto en ellos, la pasión de Dios para que lo detuviesen. Era totalmente premeditado. Dios ponía en ellos una pasión para que oraran y así aplacasen su enojo. Ahora sabemos que Jesús es un intercesor que no cesa, pero Jesús usa los vasos terrenales, y a través de tus labios, a través de tu boca, Él intercede aquí como por medio del Espíritu también. El Espíritu Santo fluye y hace intercesión desde la tierra. Jesús hace intercesión desde el cielo por sus santos, pero sus santos han de orar por los no creyentes y por la sociedad en general. Eso tiene un orden. Jesús ora por su iglesia. La Biblia en el libro de Hebreos me dice que Él vive para interceder por los suyos. Pero si tú lees con cuidado, Él está intercediendo por los suyos. Allá en San Juan capítulo 17, cuando Él da el discurso a sus discípulos de despedida, es claro. Él ora por los suyos, Él no ora por el mundo. Y Él es claro en sus puntos: oro por ellos. A ellos les tocaba luego orar por los del mundo, por su sociedad. Entonces Jesús vive intercediendo por ti, por mí, por su iglesia, no por el mundo. A la iglesia le toca orar por el mundo y por la sociedad, pero la iglesia no puede hacer una verdadera oración efectiva, fuerte y pasional, a menos que esté encendida con el corazón de Jesús y Jesús la esté guiando por medio de su Espíritu Santo. Pero Jesús ora por su iglesia para que su iglesia permanezca y se establezca y no muera, por decirlo de esa manera, porque Él viene por esa novia en su momento. Y la iglesia ha permanecido, a pesar de las persecuciones que ha habido, ideológicas y todo lo demás, y de todo tipo de políticas en contra de la iglesia ha perseverado y perseverará hasta su venida. Persecuciones vienen, persecuciones van, pero la iglesia del Señor, el cristianismo y los verdaderos cristianos siguen existiendo y seguirán existiendo hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús está orando por la iglesia. Pero la sociedad se carcome porque la iglesia no está orando como debiera por la sociedad. Los cristianos no están orando como debieran por sus amigos y familiares. Entonces el diablo gana ventaja. Pero cuando viene el avivamiento, que es una atmósfera de gracia sobrenatural en temporadas extraordinarias, el asunto cambia. Dios necesita que su pueblo se avive.
necesita infundirle una nueva gasolina a su pueblo. ¿Cómo no? Si estamos viendo cómo la maldad aumenta. Si no hubiera el refrigerio, la maldad seguirá aumentando y muchos se seguirán enfriando y apartando. Dios sabe que así ha sido desde siempre y Él así intervino. Lo hacía con Israel, lo hace con la iglesia. Esa es su sobreabundante gracia. Pero los que Él escoge o escoja en medio de esa temporada de bendición tienen que activarse y seguirse activando para que esa bendición no se corte. Cuando vemos que hay una conexión entre la oración de unos por la bendición de otros, nos damos cuenta que los periodos de avivamiento pueden darse en un lugar y activarse en otros. Históricamente así ha sido. Entonces quiero mostrarte con ejemplos directos, solamente del siglo XX, siglo anterior, 1900 hacia acá, hasta el 2024, que estamos en el siglo XXI, ciertos ejemplos para que te traigan a memoria cómo opera tu Dios. Por ejemplo, en 1902 se da en Australia un despertar de la iglesia australiana, documentada. En esos tiempos no es como ahora que los medios sociales nos ayudan a entender y ir rápidamente a lo que está pasando a nivel mundial, sino que obviamente por medio de reportes se puede entender y por medio de escritos. Pero la iglesia en Australia fue avivada en su momento. 1902 se dio un despertar de la iglesia en Australia, Oceanía. Pero después, 1904, 2 años después, se despierta el avivamiento en Gales, de 1904 a 1906. Gales es Europa. Oceanía es una cosa. Ahora es en Europa. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo después? 2 años después de que aquel cesó, este se activó. ¿Por qué? Porque aquellos oraban por el mundo en general. Y obviamente, seguramente oraron por la gente de Gales. Y quién sabe si hubo gente de Gales allá en Oceanía por la cual ellos oraron. La cadenita parecía cortarse, pero no se cortó, se activó en otro lugar. Después, en 1905, se da un avivamiento en la India. Estamos hablando de Oceanía, luego estamos hablando de Europa y ahora la India, donde un convento y una escuela, unas jovencitas empezaron a orar y se dio un mover de Dios que se extendió en medio de la India. También está documentado, puedes leer por cuestión de tiempo y todo, no me voy a detener a esos puntos. Nada más quiero referírtelos como información que tú puedes accesar en tus estudios. Después de esto, en 1905, estamos hablando en otro continente, la India, Asia. Ahora sucede que en 1906 a 1909 se da un avivamiento en Estados Unidos, América, Azusa. Está documentado y el mismo cronista del avivamiento en Azusa, de apellido Bartleman, algo parecido, Bartleman, él narra cómo ellos intercambiaban comunicación con la gente de Gales por medio de cartas y le solicitaban a la gente de Gales que orara por Los Ángeles, donde ellos estaban radicados. El avivamiento se dio en Los Ángeles, pero la gente de Gales, los que estaban encendidos, estaban orando por otros que no estaban encendidos y luego fueron encendidos. No sé si me explico, me entiendes la cadena. Cuando tú estás encendido, tú estás orando por otros que no, pero tu oración es tan fuerte y verdadera que Dios la responde. Entonces habrán lugares en otras partes que sean encendidas producto de esa oración que precedió 1, 2, 3 años antes, 6 años, tal vez hasta 5 años antes o más. Porque la oración no se pierde, llega a la atmósfera de Dios, a la presencia de Dios, queda esperando hasta que sea acumulada con más oraciones y se complete el tiempo de Dios para esa ciudad, esa nación o esa persona. Entonces Dios interviene. 1906 se da un avivamiento ahora en América. Estoy diciendo que las alas del Espíritu pasaban de Australia a Europa, Gales, de Gales a Asia, la India, de la India a Azusa, Los Ángeles, Estados Unidos, y luego 1907 en Corea, la Corea unificada en ese entonces, porque no se había dividido Corea en ese entonces, en la ciudad de Pyongyang, si no me falla la pronunciación, en 1907 a 1910. Ahí está la historia de Jonathan Gofford, cuando se da un avivamiento entre los misioneros y entre las iglesias en general en Corea.
Brincó de una latitud a otra, de una latitud a otra en cuestión de 8 años. Luego Chile en 1909, América del Sur. Un hombre de apellido Willis lideró esto y se dio un mover dentro de las iglesias en el país de Chile en ese momento. Y por último, en ese periodo de 8 años, estoy hablando de 1902 a 1910, para poner un ejemplo, Sudáfrica, África. Entonces Dios, estás conociendo a tu Dios, empezó en un lugar, luego brincó a otro, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y luego a otro, cubriendo todos los continentes de la tierra. ¿Por qué? Porque si Dios no hace su refrescamiento sobre la tierra perecería. Pero luego viene un periodo, parece como de sequía. 1910 en adelante no escuchas nada notorio, salvo ciertos predicadores usados por Dios fuertemente, pero mover de avivamiento, no encuentras un mover de avivamiento fuerte. Hasta que en 1930 se da lo que llaman el movimiento de los Balokole en África, donde Uganda, Kenia, Tanganyika, Ruanda fueron tocados por la presencia de Dios. Estamos hablando de un periodo de 20 años más o menos de silencio, como lo decía anteriormente en otras enseñanzas. Luego brinca otro periodo de silencio y brinca a Estados Unidos en 1948. Unos dicen que el 47, 48 al 58, lo que llaman la era de las sanidades, el movimiento de las sanidades, donde aparecieron muchos predicadores que Dios usó en esta área. William Graham, Oral Roberts, Catherine Kuhlman, etc. Jack Cohen y un montón más. Son despertados en ese periodo hasta Allen y empiezan los periodos de sanidad. Este avivamiento consistió más que nada en la gente era salva por medio de lo que veían en las sanidades. Y había muchos ministros de sanidad. Pero luego eso cesa. 1948 al 58. En el 49 se da ahora en Europa. Está terminando y ahora aparece en Europa las Islas Hébridas, allá en Escocia. Despertado un avivamiento que dura aproximadamente 3 años. Va terminando lo de Escocia y se da un periodo, como decir, de bajonazo espiritual o de silencio. Estamos hablando de 1952 en general, más de 10 años, 14, 15 años, y se da un despertamiento, un avivamiento en Indonesia, Asia, en Timor. Puedes leer sobre esto en aquel libro del famoso escritor Mel Tarí, como Viento Recio, que narra crónicas sobre lo que sucedió allá en Timor, que duró de 3 a 5 años, dicen algunos. Cercanía de los 70 vuelve a cesar, pero ahora se dio en Asia. Brincó de América, de África, de los Balokolo, África, los Balokolo, a Europa, luego a Asia nuevamente. Se da un periodo ahí como de quietud, como que Dios no se mueve, como que pasa algo. Y en 1965, como les decía, empezó lo de Indonesia, en Timor. Después de esto, no se siente o no se percibe nada fuerte a nivel cristiano, por decirlo de esa manera, salvo ciertos moveres pequeños en Corea, ya la Corea del Sur, y otros lugares como Toronto, que hablan de ciertos moveres que se dio, pero no con esa intensidad que se da esa fuerza, hasta que llegan más o menos periodos de 80 en Cuba. El avivamiento que se dio en Cuba fue muy fuerte y también no se tiene mucho conocimiento por lo mismo de las circunstancias que vive el país, pero el cristianismo creció abundantemente y la iglesia se afirmó y unificó en medio de las represiones. En China ha sucedido algo similar en medio de las represiones. Brinca Argentina. Se da un movimiento fuerte también en Argentina en los 90, con Pablo Freison principalmente. Pero luego viene con mucha especie de bajonazo. Se da lo de Pensacola. Después de lo de Freison, que es inicios de los 90, se da también otro en esa misma década, lo de Pensacola, diría uno, en 95, pero luego viene otro bajón. Y del 2000 o antiguos del 2000 para acá, lo que hay es como un statu quo. No se mueve mayor cosa. Las iglesias cayeron como una especie de letargo.
No hay movimientos fuertes del Espíritu, por decirlo de esa manera, que llamen la atención, salvo uno que otro predicador que Dios ha levantado, pero no como se habla en otros momentos, que hubo un afinamiento de la iglesia, una santificación, una nueva renovación hasta musical en medio de la iglesia, un nuevo fervor hasta de la búsqueda de Dios, revelaciones diferentes de la palabra, como que cae un letargo después del 2000. No voy a decir sequía, estoy diciendo que entre los periodos de avivamiento siempre hay lapsos. Y entre ese lapso y el otro hay como una especie de letargo hasta que Dios haga algo otra vez. Y cuando Dios lo vuelve a hacer, empieza a suceder en esta región, y luego en aquella, y luego en aquella, y luego en aquella, y se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando, hasta que para. Y viene como otra especie de letargo. La mano de Dios ha operado de esa manera, y operó de esa manera durante el siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI. Ya hay muchos años que no se ve ni se oye nada en ese sentido. Pero Dios sigue queriendo derramar la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana antecedía, pero la lluvia tardía producía. Dios quiere derramarlas ambas en un mismo momento. Hay textos proféticos, por ejemplo, Zacarías capítulo 10 nos habla al respecto. Y leamos lo que dice Zacarías capítulo 10, versículo 1, para que tengas una idea. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Dios quiere dar lluvia tardía. Y cuando tú lees, no es que le está hablando de agricultura. Puedes leer continuamente, y más adelante inclusive ahí se habla de que Israel entenderá que Jesucristo es el Señor, aquel al que traspasaron. Está hablando de tiempos de vida, obviamente, porque Dios dará lluvia tardía, un refrescamiento tardío, así como lo dio tempranamente, y lo dio tempranamente en el Pentecostés, en la periodo de Pentecostés, y siempre lo viene dando. Él quiere dar una lluvia tardía. Un previo siempre antecede a algo más grande que viene. Y en Dios es así, eso es su forma de operar. No hemos visto tal vez un previo fuerte en los últimos años. Lo más que se puede asemejar, y traigo a memoria para aquellos que les gustan las redes sociales, en el año 2023, en Ausbury, en la Universidad de Ausbury, hubo un pequeño mover, donde unos grupos de creyentes empezaron a alabar a Dios, tocando a Dios en una universidad en Kentucky. Y esos cultos se prolongaron más allá de lo normal, duraron como 3 semanas o un mes, no me acuerdo. Y ya la gente empezó a inquietarse. ¿Por qué? Porque los estudiantes ni siquiera estaban estudiando, sino que estaban concentrados en la búsqueda de Dios. Una universidad semi-cristiana, o cristiana, por decirlo de esa manera, no parece semi-cristiana, no va a decir que me lo tomen a mal. Cristiana, pero no todos los que están ahí son cristianos, obviamente. Es una universidad cristiana. Pero ya después de un cierto tiempo tuvieron que cesar las cosas y bajó. No hubo el fuego de un avivamiento, pero tal vez se pueda considerar una lluvia temprana, de un anuncio de algo que Dios quiere hacer nuevamente sobre la tierra. Eso pasó en Estados Unidos hace un año y el resto, porque estamos en el 2024 cuando hago esta afirmación. Pero ¿quién da más, quién da menos que sea como un anticipo de lo que vendrá prontamente? Un avivamiento. Y el avivamiento que viene precede al otro avivamiento, y el avivamiento que viene precede a otro avivamiento, y así será hasta la venida del Señor. Y antes de que venga Cristo, será el avivamiento postero más fuerte y más grande de toda la historia. ¿Estás preparándote para ello? ¿Estás entendiendo lo que dice la Biblia? Como dice aquel pasaje que leímos anteriormente, que habían pasado muchos días desde que el arca haya sido llevada al territorio de Israel, pero no pasaba nada, estaba en la casa de Abinadab, creo que no sé si me falla la memoria, y no había acontecido nada, muchos días, más de 20 años, pero el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Venía, clamaba, lloraba en pos de Jehová. Antes del avivamiento, el pueblo tiene que entrar en una desesperación en pos de Jehová.
Antes del avivamiento tiene que venir un quebrantamiento y un arrepentimiento. Antes del avivamiento tiene que venir una verdadera conversión en privado de los vasos que Dios va a utilizar y despertar, para que luego explote otro periodo de avivamiento. Y cuando ese otro periodo de avivamiento empieza, se da sobre la vida de una o varias personas, pocas normalmente, y empieza a extenderse en una ciudad o comunidad. Cambia el entorno de esa ciudad y comunidad, como aconteció en Ramá y como ha acontecido en otros lugares. Por ejemplo, en Almolonga, para poner el ejemplo de Guatemala, que fue muy pequeño, pero fue un lugar muy pequeño, que aconteció, o en Uganda, en los 80. Ejemplos. Cambia el sistema político, cambia el entorno social, cambia. No lo hace perfecto, pero sí se ve la transformación social y espiritual de esa sociedad. Pero si el avivamiento crece más allá de ese pequeño entorno y las oraciones llevan ese poder, ese avivamiento va a salir de esa nación a otra. Ya sea porque alguien llegó hambriento y se lo llevó, o porque la oración traspasó fronteras y tocará naciones tal vez del mismo continente o tal vez de otro continente en periodos menores de 1 o 2 años. Y brincará de un lugar a otro y un lugar a otro y seguirá hasta que el fuego se calme o se apague. Y luego venga otro periodo de estadía donde Dios necesite despertar, como lo hacía en los tiempos de los jueces, un juez lleno de Dios para refrescar al pueblo que se había apartado del Señor. Así funcionan los avivamientos. Quise exponerte y expresarte para que en ti haya esa hambre, para que ese deseo crezca. Y en estos tiempos creo que Dios lo está haciendo de nuevo, que está despertando corazones para orar por un avivamiento en su nación, en su ciudad, en la tierra en la que estamos, en la iglesia en la que pertenecemos, propiamente en nuestras vidas. Y eso se va activando y activando, y si lo creemos, cuando llegue esa temporada de gracia sobreabundante, Dios dirá: allí me derramaré. Luego buscará a otro, y si está listo dirá: allí también me derramaré. Los periodos de ciclo de Dios, de olas del Espíritu, siempre se han dado. El punto es estar listo cuando la ola del Espíritu esté pasando. Igual que el surfista, cuando la buena ola viene, él tiene que estar listo, tiene que armarse de paciencia, pero tiene que estar preparado, tiene que haber entrenado, tiene que haberse esforzado, tiene que haber comido bien, tiene que haberse acomodado en la mejor posición para recibir la ola. Pero cuando la ola viene, también tiene que reconocerla y entrar en ella, porque si no la reconoce él y los otros, la ola pasará. Pudo haber sido la mejor ola que pudo haberse dado en esa ciudad, nación o lugar, y nadie se dio cuenta, porque nadie estaba atento, vigilando ni esperando. Pero si tú estás listo, quiero decirte una cosa: ya han pasado muchos años y la ola no se ha movido. Pronto, creo en mi corazón, que la ola volverá a moverse, y detrás de esa vendrá otra y otra y otra. Y si estás listo, como yo también espero y confío estar listo, estaremos en medio de ese mover y veremos otro refrescamiento espiritual. ¿Será el último? No lo sé, pero sí sé que vendrá otro, y probablemente luego otro, hasta que Cristo venga por su iglesia y la arrebate y se lleve una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, la cual Él preparó para sí mismo. ¿Estás listo? Espéralo, porque yo también lo estoy esperando. Y que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Dios Todopoderoso repose sobre tu vida y sobre tu familia. Y nos vemos pronto, que avivamiento viene, en el nombre de Jesús. Amén.